Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y les doy la más cordial bienvenida a esta edición nueva de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un hombre que vivió precisamente así, con dulzura, con verdad y con una entrega silenciosa pero firme. Hablamos de San Francisco de Sales, cuya fiesta hemos celebrado hace pocos días atrás y cuyo legado sigue iluminando al hombre que quiere ser discípulo en medio del ruido, de la prisa y de los desafíos de hoy. San Francisco de Sales no es un santo del pasado, es un maestro para nuestro presente en una época que vivió de confusión, de guerras religiosas y heridas dentro de la misma iglesia. San Francisco de Sales supo responder con mansedumbre, con sabiduría y con una caridad que desarmaba a los enemigos del Evangelio. Hoy vamos a recorrer su vida, entender el tiempo que le tocó vivir, descubrir su estilo evangelizador, único, muy tierno y muy profundo, y preguntarnos qué haría San Francisco de Sales si viviera hoy. ¿Cómo hablaría en nuestras redes sociales? ¿Cómo respondería el globalismo? ¿Y qué actitud tendría frente al alma masculina que busca autenticidad en medio de tanta falsedad? Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también aquí en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor, en su infinita y divina providencia, nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta edición vamos a recorrer 4 momentos clave en la vida y legado de San Francisco de Sales. Vamos a comenzar con su biografía. Como un joven noble, se convirtió en sacerdote en medio de tantas tensiones interiores. En el segundo segmento vamos a explorar el difícil contexto de la Iglesia en tiempos de la Reforma Protestante, que fueron los tiempos que vivió Francisco de Sales. La Iglesia herida, pero sostenida por grandes santos. Luego vamos a ver cómo Francisco respondió a esa crisis con una forma única de evangelizar, desde la dulzura y la verdad. Y finalmente nos vamos a preguntar, ¿cómo vivir hoy el espíritu de Francisco de Sales en tiempos de redes sociales, de globalismo y de mucha confusión? Bueno, quédense con nosotros. Ya volvemos para comenzar este viaje con el primer segmento, que es la historia de un joven que eligió la santidad sobre el poder. Ya regresamos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse
en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos nuestro primer segmento. Soy Leo Janón en tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Hoy vamos a iniciar este camino contemplando la vida de un hombre que nació con todo a su favor: nobleza, inteligencia, oportunidades, pero eligió una ruta distinta, mucho más exigente: la santidad. San Francisco de Sales no fue criado en la persecución ni en la pobreza, sino en un castillo. Sin embargo, su alma buscaba algo más. Desde niño se sintió inquieto por Dios, y esa inquietud creció hasta convertirse en una vocación ardiente. Vamos a recorrer juntos esos primeros años de su vida, su formación, sus luchas internas y el momento crucial en que decidió entregarse por completo al Señor. Porque la santidad, como veremos, no siempre nace en la carencia. También nace a veces del reconocimiento de que el mundo y todo lo que ofrece no basta. San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en la región de Saboya, una zona que entonces pertenecía al Reino de Francia. Era el primogénito de una familia noble, con todos los privilegios que eso implicaba: educación esmerada, entrenamiento en equitación, armas, letras y protocolo cortesano. Su padre, un hombre muy ambicioso, tenía grandes planes para él. Soñaba con verlo como senador o magistrado. Pero, desde pequeño, Francisco daba señales de tener un corazón inclinado hacia lo divino. Le gustaba mucho orar, se mostraba generoso con los sirvientes y tenía una dulzura inusual para un niño de su rango. A medida que iba creciendo, su formación se fue intensificando. A los 8 años, por ejemplo, ya tenía tutores particulares y fue enviado a estudiar a colegios prestigiosos en París. Ahí aprendió filosofía, retórica, teología, y también conoció los peligros del orgullo intelectual. Pero lejos de endurecer su corazón, estos estudios lo hicieron aún más sensible a las preguntas eternas. Su nobleza no lo hizo soberbio, sino responsable. Sabía que tenía más que otros y que por eso mismo debía entregarse más. Incluso en su adolescencia, cuando otros buscaban placer y prestigio, Francisco se iba a refugiar en la capilla. Tenía una sed interior que nada mundano podía calmar. Y es que su entorno familiar, aunque lleno de comodidades, también tenía raíces cristianas muy profundas. Su madre fue una gran influencia espiritual. Le enseñó a rezar, a confiar en la providencia y a mirar con ternura a los pobres, en una época donde la nobleza solía mirar por encima del hombro. A los más humildes, Francisco aprendió que la verdadera grandeza se mide de rodillas. Fue un niño privilegiado, sí, pero sobre todo fue un niño tocado por la gracia. Ahora, durante sus estudios en París, Francisco se vio expuesto a una corriente de pensamiento teológico que casi lo destroza: la doctrina calvinista de la predestinación. Comenzó a temer profundamente que él estaba condenado al infierno desde antes de nacer, sin posibilidad de redención. Miren qué calamidad conocer eso o creerlo. Esos pensamientos lo torturaban día y noche. Imaginemos por un momento a un joven brillante, con una vida por delante, completamente paralizado por el miedo a no ser elegido por Dios. No era un capricho emocional, era una noche oscura del alma. Francisco llegó incluso a enfermar físicamente por esta angustia espiritual. Y esta crisis no se resolvió de inmediato, pasó meses sin paz. Recurrió a confesores, libros, oraciones.
Pero la duda persistía, hasta que un día, entrando en una iglesia en París, la iglesia de Saint-Étienne des Grès, se arrodilló ante una imagen de la Virgen María y rezó una oración de entrega total. Le dijo: aunque tú me hayas condenado, Dios mío, yo seguiré amándote. Qué hermoso. Fue un acto heroico. En vez de exigir explicaciones, se abandonó con humildad. Y ahí, en ese acto, la paz volvió. Fue como si el cielo hubiera esperado esa rendición para poder responder con consuelo. Desde entonces su relación con la Virgen se volvió inseparable. Atribuyó a ella su liberación interior y se consagró totalmente a su servicio. Esta crisis fue el umbral de su madurez espiritual. No lo quebró, lo purificó y lo preparó para entender las dudas de otros, para acompañar sin juzgar y también para predicar con la ternura de quien ha pasado por el abismo y ha regresado con esa luz en las manos. Terminados sus estudios en París, Francisco fue enviado a estudiar Derecho en Padua, Italia, como parte del plan de su padre para lanzarlo a una carrera política. Ahí brilló una vez más. Se doctoró en Derecho Civil y Canónico con honores. Su padre lo tenía todo planeado: una carrera brillante, un matrimonio ventajoso, una vida pública de influencia. Pero había un pequeño problema. Francisco no compartía ese plan. Su corazón estaba decidido, quería ser sacerdote. Y decirle eso a su padre fue una batalla durísima. Su padre se opuso con firmeza, no entendía cómo un joven con tanto futuro renunciaría a todo por decir misa y escuchar confesiones. Intentó persuadirlo, luego incluso lo llegó a presionar y llegó al punto de ignorarlo. Pero Francisco, con la mansedumbre que lo caracterizaba, no peleó, esperó. Habló con su madre, con su primo, con su confesor, oró mucho. Y al final fue tan evidente su vocación que su padre, con el alma rota, terminó por concederle el permiso. Lo hizo con resignación, pero también con la intuición de que Dios tenía algo grande preparado para su hijo. Así que en 1593, Francisco fue ordenado sacerdote. No hubo grandes celebraciones, solo una paz inmensa. Como él mismo escribió más tarde: Dios me conquistó dulcemente y ya no quiero pertenecer a nadie más. Ese joven noble, culto, educado, brillante, se había hecho pobre por el evangelio. Y con esa pobreza empezaría la mayor riqueza de su vida: el ministerio sacerdotal al servicio de las almas. Desde el momento de su ordenación, Francisco de Sales se entregó con una pasión singular al servicio pastoral. No era un sacerdote cualquiera, tenía una capacidad especial para conectar con las personas, para escuchar con paciencia, para enseñar incluso con una claridad y un afecto impresionante. Se ganó así la confianza del pueblo, incluso de los más alejados. A diferencia de otros clérigos de su tiempo que se centraban en la autoridad, no, él se centró en la cercanía. Prefería la mansedumbre a la imposición, la persuasión al castigo. Era evidente que su tiempo de prueba había forjado un pastor con olor a oveja. Y muy pronto fue enviado a su primera gran misión: evangelizar la región de Chablais, al sur de Ginebra, una zona que había caído bajo el dominio calvinista. Era una tierra muy hostil al catolicismo. La misión parecía imposible. Y sin embargo, Francisco aceptó con gozo. No buscaba éxito, sino que buscaba almas. Caminaba kilómetros cada día, hablaba con todos y cuando no lo escuchaban, dejaba escritos pegados en las puertas. Esa estrategia, muy silenciosa, escribir breves textos doctrinales y espirituales, sería el inicio de su fama como gran comunicador de la fe. Fue precisamente esa cercanía personal,
ese estilo sereno pero firme, el que hizo que sus superiores lo reconocieran rápidamente como un hombre destinado a grandes cosas. Pero él nunca buscó ascensos ni honores, solo quería llevar a las almas el amor de Dios. Y ese deseo simple y profundo fue el que lo convertiría años más tarde en obispo de Ginebra y luego en santo de toda la iglesia. Así comenzó la historia de San Francisco de Sales, no con milagros espectaculares ni con gestas heroicas, sino más bien con una decisión silenciosa y firme de entregarse a Dios. Su vida nos recuerda que la vocación puede florecer en cualquier lugar, incluso en un castillo de mucha comodidad, y que la fidelidad no necesita alardes, solamente amor perseverante. Él fue un niño privilegiado, un joven brillante y un sacerdote humilde. Y en esa combinación Dios hizo maravillas. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a una pausa y al volver vamos a sumergirnos en los tiempos convulsos que marcaron su época y que explican por qué su santidad fue tan necesaria. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Empezamos nuestro segundo segmento, queridos hermanos. Cuando hablamos de santos como San Francisco de Sales, no podemos aislarlos de su tiempo, porque los santos no aparecen en épocas cómodas. Dios los levanta cuando más los necesitamos. Y Francisco nació en uno de esos momentos más turbulentos de la historia de la Iglesia, el siglo de la Reforma Protestante. No fue una época de debates teológicos, fue un tiempo más bien de fracturas, de guerras, de sangre derramada entre hermanos, de almas confundidas y de un clero que muchas veces estaba desgastado o corrupto incluso. Pero como suele suceder en los tiempos de mayor oscuridad en nuestra Santa Madre Iglesia, el cielo responde con luz. Y en este segmento vamos a contemplar ese escenario doloroso, pero providencial, donde brillaron santos como estrellas en una noche agitada. A mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica sufría heridas profundas. El problema no era externo, era interno. Muchos obispos se habían convertido en políticos. Algunos sacerdotes ignoraban la escritura y la doctrina. La venta de indulgencias se había vuelto un escándalo vergonzoso. El pueblo estaba hambriento de verdad, pero más bien recibía más tradición que evangelio, más ritual que vida. Y en ese contexto, un fraile agustino llamado Martín Lutero clavó en Wittenberg sus famosas 95 tesis. No quería romper con la iglesia al principio, sino más bien corregir. Pero la falta de humildad, la dureza de algunos jerarcas y el fuego del orgullo hicieron que la llama se saliera de control. Lutero encendió un incendio que nadie pudo apagar al día de hoy. Pronto surgieron otros líderes con sus propias interpretaciones. Calvino en Suiza, Zwingli, luego Enrique XIII en Inglaterra. Lo que comenzó como un llamado a la reforma terminó siendo una ruptura masiva. Y lo que dolía no era solo la división, sino el desconcierto. El cristiano común no sabía qué creer ni a quién seguir. Muchos se sentían que la iglesia había traicionado su misión y otros querían defenderla, pero no saber cómo. Ahora, en ese momento era como que si el cuerpo de Cristo estuviera desgarrado y cada parte reclamar tener la razón. En medio de todo esto, la crisis no solo fue doctrinal, sino también espiritual. Se perdía la confianza, se perdía la caridad y el escándalo era tan grande que muchos honestamente pensaban que Dios había abandonado a su iglesia. Así de duro. Pero no era así, era como muchas veces una purificación dolorosa,
Y Dios, que nunca abandona a su esposa, la iglesia, comenzó a levantar almas santas para restaurar lo que el pecado había dañado. No desde el poder, no desde la política, sino más bien desde la santidad. Y la respuesta más profunda y duradera que la iglesia dio a esta crisis fue el Concilio de Trento, convocado en 1545, porque fue una obra de cirugía espiritual. Ahí los obispos y teólogos se reunieron durante años, no para pelear con los reformadores, sino para reformarse a sí mismos. Trento fue como una confesión pública de la iglesia. Se reconocieron errores, se purificaron costumbres, se renovó la liturgia, se clarificó la doctrina y sobre todo se encendió de nuevo el deseo de santidad en el corazón del clero y de los fieles. Pero no fue un proceso fácil. Hubo resistencias, intereses, cansancio, pero el Espíritu Santo no se retiró. A través de Trento se reafirmó la centralidad de los sacramentos, la autoridad del Papa, la belleza de la misa, la necesidad de una formación sólida para los sacerdotes. Se crearon los seminarios a raíz de Trento. Se renovaron órdenes religiosas y se encendió un fuego nuevo que recorrería Europa y luego el mundo entero. No se trataba de una contrarreforma simplemente reactiva. No, era más bien una reforma con rostro, con alma y con frutos de eternidad. Francisco de Sales nació apenas unos 4 años después del cierre del Concilio de Trento. Y él fue uno de esos frutos. Nació en una iglesia en reconstrucción. No heredó un sistema perfecto, pero sí una nueva pasión. Él encarnó lo que Trento quiso suscitar, un pastor formado, cercano, piadoso, sabio, humilde. Un hombre que no buscaba confrontar a los protestantes con argumentos vacíos, sino más bien atraerlos con la verdad encarnada en caridad. En muchos sentidos fue Trento hecho carne. Ese fue Francisco. Y en medio del caos eclesial, la respuesta de Dios no fue un ejército ni un decreto, sino más bien una generación irrepetible de santos. Basta repasar los nombres para asombrarse. Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo. San Juan de la Cruz, místico profundo. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. San Francisco Javier, apóstol de las misiones. San Felipe Neri, el santo de la alegría. San Carlos Borromeo, reformador incansable. Todos vivieron, predicaron, sirvieron y sufrieron en esa misma época. Y cada uno respondió desde su carisma. Teresa con la contemplación, Ignacio con la obediencia, Felipe con la ternura, Carlos con la reforma estructural. Pero todos compartían algo en común, una fidelidad radical a Cristo y a su iglesia, aun cuando dolía. No se amargaron por los escándalos, ni huyeron de la iglesia para fundar otras. Se quedaron, lloraron, rezaron y solo así santificaron. Ellos sabían que la iglesia era madre herida y como hijos buenos, pues no la abandonaron. La cuidaron con su vida. Francisco de Sales se nutrió de ese ambiente. Conocía sus escritos, su testimonio, su lucha. Creció escuchando hablar de estos gigantes de la fe. Y aunque no imitó literalmente a ninguno de ellos, pero sí aprendió de todos. Él no fue místico como San Juan de la Cruz, ni fundador como San Ignacio, pero fue pastor como San Carlos de Borromeo, tierno como Felipe, como San Felipe Neri, contemplativo como Santa Teresa de Ávila. Fue un destilado de esa generación dorada y en él esa respuesta divina se hizo aún más cercana, aún más accesible, con una melodía que puede tararear el alma sencilla. Los tiempos que vivió San Francisco de Sales fueron turbulentos, queridos hermanos, pero no lo vencieron, porque en medio de una iglesia herida, de una Europa fragmentada, de una espiritualidad en crisis, él decidió no ser parte del problema, sino parte de la respuesta.
No se dejó arrastrar por la desesperanza, ni por la rabia, ni por la división. Fue luz, fue puente, fue pastor. Y así la historia nos muestra que la crisis no es el final. Es el escenario donde Dios prepara sus mejores instrumentos. Vamos a una pausa y al volver veremos cómo Francisco, en medio de tantos santos de su época, aportó algo único y también necesario. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso a nuestro tercer segmento, queridos hermanos. En este segmento vamos a contemplar su papel concreto, su estilo muy propio y cómo su manera de evangelizar no solo salvó miles de almas de su tiempo, sino que dejó una huella que llegaría hasta nuestros días. Cuando Francisco de Sales fue enviado a la región de Chablais, estaba entrando prácticamente en tierra hostil. Aquella zona al sur de Ginebra había sido conquistada por el calvinismo. No había marcha atrás en ese sentido. Las iglesias católicas estaban cerradas o profanadas. Los sacerdotes eran vistos como intrusos, corruptos. La misa era considerada idolatría y cualquier intento de predicación católica podía terminar mínimo en burlas, pero también en golpes o incluso en la muerte. No era una misión cómoda ni segura, era una misión suicida, humanamente hablando. Y sin embargo, Francisco aceptó sin protestar, no pidió escolta, no exigió garantías, solo pidió una cosa, poder ir. Y lo más impresionante es cómo fue. No fue como cruzado, no fue como inquisidor, fue como pastor. Caminaba kilómetros bajo la nieve para visitar aldeas donde nadie quería recibirlo. Tocaba puertas que no se abrían. Predicaba en las plazas completamente vacías. Dormía en graneros. Sufría humillaciones. Incluso hubo intentos de asesinato contra él. Pero aún así él no respondió con rabia, ni mucho menos. Respondió con perseverancia. Cuando la gente no quería escucharlo, empezó a escribir pequeños folletitos explicando la fe católica con claridad, con respeto y dulzura. Y los deslizaba debajo de las puertas. Esos escritos hoy son considerados por muchos como una de las primeras formas de prensa católica misionera. Poco a poco algo comenzó a cambiar. La gente empezó a leer, luego a preguntar, luego a dialogar, luego volvieron a misa. No fue una conversión en masa, fue una conversión alma por alma. Y eso, queridos hermanos, es evangelio puro. Francisco no conquistó territorios, conquistó corazones. No ganó debates, ganó conciencias. No humilló al adversario, lo abrazó con la verdad. Y al cabo de algunos años, más de 70,000 personas, se calcula, regresaron a la fe católica gracias a Francisco. No por miedo, no por imposición, sino por convicción. Cuando comparamos a San Francisco de Sales con otros santos de su época, entendemos mejor eso único de su carisma. San Ignacio de Loyola combatió la crisis con una disciplina casi militar del alma, orden, obediencia, misión. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz respondieron desde la contemplación profunda, reformando la vida interior de la iglesia. San Carlos Borromeo se lanzó a una reforma estructural del clero y de las diócesis. Y San Felipe Neri, por ejemplo, transformó Roma desde la alegría y la cercanía con los jóvenes. Es decir, todos fueron necesarios, todos fueron instrumentos. Pero Francisco, él aportó algo distinto, una pedagogía de la dulzura. Él estaba convencido de una cosa: se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre.
Esa frase resume toda su teología pastoral. No renunció jamás a la verdad. Nunca relativizó la doctrina, nunca negoció los sacramentos, pero entendió que la verdad sin amor se vuelve un arma fatal y que el amor sin verdad se vuelve, en cierta manera, una mentira. Su genio fue unir ambas cosas de forma armónica. Por eso sus escritos no son ásperos, al contrario, son cálidos, eh, lejos de ser elitistas, sino más bien accesibles, muy lejos de ser condenatorios. Son más bien terapéuticos para el alma herida. Mientras otros combatían el error con tratados densos, él escribía cartas personales a gente sencilla. Mientras otros predicaban desde el púlpito, él conversaba en la mesa. Mientras otros se defendían, él se ofrecía. Y eso no era debilidad, era una fortaleza sobrenatural, porque se necesita más carácter para no odiar en tiempos de odio que para devolver golpe por golpe. Francisco entendió que la verdadera contrarreforma no era ideológica, tenía que ser espiritual. Y por eso su influencia no se limitó a su diócesis, se extendió a toda la iglesia. Y una de las revoluciones silenciosas de San Francisco de Sales fue su manera de hablarle al cristiano común. En una época donde la santidad parecía reservada para monjes, monjas, sacerdotes, él se atrevió a decir algo escandaloso para su tiempo. Todos están llamados a la santidad, incluso los comerciantes, los padres de familia, los políticos, las almas de casa, los soldados, los jóvenes. Y no solo lo dijo, lo explicó con una claridad tan hermosa que todavía hoy nos estremece. Su obra más famosa, Introducción a la vida devota. Esa obra no fue escrita para religiosos, sino para una mujer laica que vivía en el mundo. Y en ella, Francisco enseña cómo rezar, cómo luchar contra el pecado, cómo vivir la fe en medio del trabajo, de las responsabilidades, del estrés cotidiano. No propone una espiritualidad imposible, propone más bien una espiritualidad encarnada. Nos dice, no tienes que huir del mundo para amar a Dios. Tienes que amar a Dios dentro del mundo. Qué gran verdad. Y esa fue una bomba espiritual en su tiempo. E incluso lo sigue siendo hoy, si somos honestos. Pero bueno, gracias a eso, su influencia se volvió transversal. No solo lo leían sacerdotes, no, a él lo leían matrimonios, jóvenes, nobles, comerciantes, y todos se sentían comprendidos. Porque Francisco no hablaba desde un pedestal, hablaba desde el corazón de alguien que había sufrido, dudado, llorado y había encontrado en Dios una ternura más fuerte que el miedo. Por eso su espiritualidad no envejece, porque toca fibras humanas que no cambian con los siglos. Y aquí, hermanos, entramos en algo profundamente providencial. La fiesta de San Francisco de Sales se celebra el 24 de enero, que acaba de pasar. Y apenas una semana después, el 31 de enero. La iglesia celebra a San Juan Bosco el 31 de enero, como bien sabemos. Y esto no es una coincidencia bonita, que estas dos fiestas estén separadas por tan solo unos pocos días. Es una continuidad espiritual. Don Bosco, 2 siglos después, miró a Francisco de Sales y dijo, ese es el espíritu que quiero para mis muchachos. Por eso llamó a su congregación salesianos, la familia salesiana de Francisco de Sales. Don Bosco quedó fascinado por el estilo de Francisco, su dulzura, su paciencia, su cercanía con los jóvenes, su rechazo a la violencia pedagógica, su confianza en la gracia más que en el castigo.
Y tomó ese espíritu y lo encarnó en otro contexto oscuro, la revolución industrial, los jóvenes abandonados, la miseria urbana del siglo XIX. Es decir, Don Bosco fue para su tiempo lo que Francisco fue para el suyo, un padre espiritual en medio del caos, un evangelizador que no gritaba, más bien abrazaba, que no imponía, sino que acompañaba. Y esto nos revela algo inmenso. El carisma de San Francisco de Sales no murió con él, se volvió semilla, se volvió escuela, se volvió tradición viva y hoy sigue dando frutos en millones de jóvenes formados por los salesianos en todo el mundo. Lo que comenzó como una misión solitaria en una región calvinista terminó convirtiéndose en una de las corrientes pastorales más fecundas de la iglesia. Porque cuando un santo ama bien, ese amor se multiplica a través de los siglos. Queridos hermanos, San Francisco de Sales no fue el más famoso de su época, no fue el más dramático, no fue el más espectacular, pero fue quizá uno de los más necesarios. En un mundo de gritos, él fue susurro de Dios. En una iglesia herida, él fue caricia del Espíritu. En una guerra de ideas, él fue puente de corazones. Es decir, su legado no terminó en su tumba, siguió vivo en Don Bosco, en los salesianos y en cada alma que descubre que la verdad se anuncia mejor de rodillas que a los gritos. Bien, vamos a una pausa y al volver vamos a preguntarnos todavía algo más provocador. ¿Qué haría San Francisco de Sales si viviera hoy, en tiempos de redes sociales, de globalismo, de mucha confusión espiritual? Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Venimos de la última pausa y vamos a el cuarto segmento, queridos hermanos. Y este es un momento verdaderamente provocador del programa, porque nos vamos a preguntar, si San Francisco de Sales viviera hoy, ¿dónde estaría? ¿Qué haría? ¿Cómo anunciaría el evangelio en un mundo en donde ya no se predica en plazas, sino en pantallas? Donde el enemigo no siempre es una herejía visible, sino una cultura líquida que diluye todo lo sólido, incluso la verdad. ¿Qué diría este hombre que usó la pluma para abrir corazones cerrados si viera a tantos católicos perdiendo la fe entre memes, escándalos y opiniones virales? Hoy más que nunca necesitamos no solo recordar su ejemplo, sino encarnarlo. San Francisco de Sales fue un pionero de la comunicación católica. Usó todo medio disponible, desde cartas personales hasta panfletos clandestinos, para tocar almas, almas que no querían escuchar con los oídos. Si viviera hoy, no tendría miedo a Facebook o a Instagram, a TikTok o a X. No buscaría seguidores, buscaría conversiones. No se dejaría arrastrar por el algoritmo, sino que crearía contenido con un propósito eterno, que es el tocar el corazón. Su filtro sería la caridad, su estrategia, la verdad, su engagement sería el fruto espiritual. Y no lo haría con espectáculos ni polémicas vacías, no competiría con influencers. Sería una presencia diferente en medio del caos, una voz que no grita, que no calla, un rostro que no brilla por vanidad, sino por ternura. Haría lo que hizo siempre, bajaría al nivel del alma que sufre, miraría más allá de los likes, escucharía lo que no se dice y en cada comentario, en cada mensaje directo vería una oportunidad para sembrar a Cristo, pero sin imponerlo y sin esconderlo. Francisco entendería que las redes no son el problema. El problema es que estamos enredados en ellas, sin norte, sin misión, sin Dios. Y él entraría ahí
con una linterna. Su pluma sería un teclado, su pastoral sería digital y su evangelio seguiría siendo el de siempre. Vos y yo, querido hermano, no estamos exentos de esa tarea, porque si no anunciamos a Cristo en este mundo, ¿dónde entonces? ¿Dónde? Si no usamos estas plataformas para el bien, otros la usarán para el mal. Es más, la están usando para el mal. Francisco de Sales vivió en un mundo sacudido por guerras religiosas. Nosotros vivimos en un mundo sin guerras. Bueno, sí hay guerras, pero hay también guerras contra la verdad. Hoy no se quema a los mártires en las plazas a nivel de Inquisición. No, se cancela a los creyentes más bien con argumentos disfrazados de tolerancia. Hoy no hay reformas doctrinales como en el siglo XVI. Hay reformas ontológicas del ser humano, del cuerpo, de la identidad. Y detrás de todo hay una idolatría silenciosa pero feroz. El sistema, la técnica, el algoritmo, el mercado. Un nuevo becerro de oro que promete todo y deja vacío todo. Francisco no se dejaría engañar. Vería la mentira detrás del éxito, vería la manipulación detrás del progreso. Y sin gritar, sin insultar, sin entrar en guerras estériles, plantaría su bandera, que es su mansedumbre. Su mansedumbre no sería pasividad, sería fortaleza bajo control. Diría con serenidad lo que muchos no se atreven a decir, que el hombre no se salva solo, que la ciencia sin alma destruye, que la tecnología sin ética esclaviza y que la globalización sin Dios nos va dispersando en lugar de unirnos. Hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos santos con ojos abiertos, hombres que no se dejen hipnotizar por el éxito de este mundo. Y San Francisco sería uno de ellos. No tendría miedo de ser contracultural, pero lo haría con estilo, con ternura, con sabiduría, porque cuando el mundo se vuelve inhumano, los santos se vuelven más profundamente humanos. Y eso desarma cualquier sistema. San Francisco de Sales escribió, la medida del amor es amar sin medida. Qué hermosa esa frase, ¿no? Bueno, pues esa frase hoy podría ser el lema del hombre católico que quiere evangelizar sin aplastar, corregir sin humillar, resistir sin odiar. No se trata de ser tolerante al modo del mundo, no, se trata de ser fiel con ternura. Francisco no se dejó arrastrar por modas ideológicas, pero tampoco por rigideces amargas. Encontró un camino en el medio, el de Cristo manso y humilde de corazón. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver hombres católicos que no tienen miedo de ser diferentes, que no se esconden ni se disfrazan, que no relativizan, pero que tampoco rechazan, que saben abrazar sin diluir, corregir sin aplastar. Y eso solo es posible si hay una vida interior. Francisco de Sales tenía una vida de oración sólida. Por eso hablar con autoridad sin levantar la voz para él era normal. Tenía dirección espiritual, ayuno, sacramentos. Él no improvisaba santidad, la trabajaba con paciencia. Finalmente, San Francisco de Sales no fue solo un hombre de su tiempo, fue un profeta para todos los tiempos. Y su herencia no es un museo de frases bonitas, es una brújula para una generación que ha perdido el norte. Hoy muchos hombres se sienten huérfanos, sin referentes, sin misión, sin identidad. Y es ahí donde la figura de este gran santo, San Francisco de Sales, se vuelve urgente. ¿Por qué? Porque él no impone, sino más bien inspira. No asfixia, sino más bien libera. No adoctrina, sino más bien enamora. Su mansedumbre fue su fuerza, si lo pensamos bien. Su dulzura fue su estrategia. Su constancia fue su espada. Y su humildad, su escudo. No necesitó hacer milagros espectaculares para ser grande.
Él fue grande porque se hizo pequeño. Fue fuerte porque supo arrodillarse. Y su fuego sigue ardiendo hoy en cada sacerdote que acompaña con ternura, en cada padre de familia que educa con paciencia, en cada joven incluso que evangeliza desde el corazón y no desde la rabia. Francisco de Sales es ese verdadero antídoto a la crispación. Es la pedagogía de Dios frente a la pedagogía del mundo. Es la ternura con espina dorsal. Es la verdad con rostro humano. Y si nosotros, los hombres católicos de hoy, asumimos ese espíritu, no importa cuán oscuro se vuelve el mundo, porque donde hay un corazón como el suyo, hay una luz que no se apaga. Hermanos, y si el Señor te está llamando hoy a ser un Francisco de Sales para tu tiempo, no necesitas púlpitos, ni sotana, ni seguidores. Necesitas un corazón en llamas, una lengua que no mienta y una vida que hable solamente transpirando. Porque la batalla espiritual de hoy no se gana con ruido, se gana con presencia, con profundidad, con ternura firme. El mundo no necesita más gritos, necesita testigos. Y vos y yo podemos ser uno de esos. Que tu teclado sea tu pluma, que tus redes sean tu chablé, que tu casa, tu trabajo, tu comunidad sean tu diócesis. San Francisco de Sales no vino a ser un héroe solitario, vino a dejar una estela. Y vos y yo estamos en esa estela. No nos escondamos, no nos diluyamos, no nos rindamos. Hoy más que nunca el hombre católico está llamado a hablar, pero con amor, a resistir, pero con paz, a evangelizar, pero con estilo, con el estilo de Dios, el estilo de Cristo, el estilo de Francisco de Sales. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre lo hacemos, vamos a cerrar dándole gracias a Dios por esta edición, por este gran santo, con esta oración, cantándola en el corazón. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. María, Madre del discípulo perfecto y del apóstol enviado, vos que no solo creíste, sino que seguiste, perseveraste y te entregaste al pie de la cruz. Hoy me acerco a vos, deseando aprender de este gran santo, de San Francisco de Sales. Enséñame a ver su vida, a ver su mansedumbre, a ver su alegría. Vos que guardabas todo en tu corazón, muéstrame esos deseos del alma alrededor de tu Hijo Francisco y que puedan infundirse en mí. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra misión llega, a sus agentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.